Hola, muy buenos días o buenas tardes, depende de la hora que lo estés viendo. Voy a compartir pantalla para mostrarte el PowerPoint y vamos a mirar entonces este PowerPoint mientras voy dictando la clase, ¿cierto? Esta es la segunda clase porque la primera en realidad es, considero que es la que vamos a tener presencial, ¿ya? Tú tienes la fecha y el horario de nuestra clase presencial. Anótalo en tu agenda y, bueno, participa en ella, ¿no? Llega la hora, etcétera, lo que se hace con una clase normal, ¿cierto? Bien, este es un curso que se denomina Argumentación y Pensamiento Crítico, ¿no? En este curso nosotros vamos a revisar los estándares intelectuales, entre otras cosas, los estándares intelectuales universales que caracterizan a un pensador crítico y en la medida, y vamos a considerar que esos estándares permitirían superar algo que para los autores es natural, innato en todos nosotros y nosotras, que es el pensamiento egocéntrico, vale decir, esta naturalidad de pensar primero en sí mismo, tanto en términos de cuidar la propia vida como cuidar los propios intereses. Eso es natural. Pero al vivir en comunidad, nosotros necesitamos pasar a otro estándar, ¿no? A un estándar que nos permita pensar de manera universal. No pensar solo en nosotros porque no vivimos aislados en el mundo, tal como les conté en la descripción que hago de la imagen que elegí para este curso, ¿sí? La imagen de la fusión de las galaxias, que indica esta necesidad que tenemos todos de no solo tomar en cuenta a los otros, sino que también el hecho de que es en virtud de que estamos siempre con otros que nosotros finalmente podríamos lograr nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras metas. No vivimos aislados, vivimos con otros. Y la articulación de nuestra vida siempre, y se los digo porque tengo más de 60 años, siempre depende de todo el conjunto de personas que están alrededor tuyo y otras que ni siquiera te vas a dar cuenta quiénes son, ¿sí? Entonces es necesario, para introducirse en este mundo social que habitamos humanamente, un mundo que nosotros hemos inventado, ¿cierto? Que es artificial, no es natural, está lleno de edificios, lleno de tecnología, lleno de ciencia, etc., pero también lleno de ciertos códigos sociales de interacción que nos permiten vivir en este tipo de sociedad, transformarla para que sea mejor, soñar de qué maneras podemos contribuir con solidaridad, con compasión, con cooperación, con empatía, con escucha activa, para que para todos nosotros el pasar por esta vida sea más amable, más armónico, más humano, como decimos en el sentido común. Un segundo punto que vamos a revisar en este curso es la teoría, primero entonces pensamiento crítico y el segundo punto, la teoría de la argumentación multimodal de Michael Gilbert. En términos generales, esta teoría introduce formas no tradicionales de argumentación. La forma tradicional de argumentación que siempre hemos revisado en la academia, en la subdisciplina de la filosofía llamada lógica, es la argumentación lógica, ¿no? Esa que vamos a mirar cuando revisemos las falacias informales en la segunda unidad, ¿no? Que responden a una perspectiva lógica de observar las interacciones argumentativas, ¿cierto? Pero también vamos a revisar en esta primera unidad la teoría de argumentación multimodal de Gilbert, que va a introducir otras tres formas de argumentación, como el estudio de otras tres formas de argumentación, que según Gilbert
existen, se dan en la vida común, en todas las interacciones humanas, pero que no han sido suficientemente estudiadas en teoría de la argumentación. Y él es un iniciador en este punto, introduce por ahí por los años 93, yo lo conocí en el 92 cuando estaba escribiendo su libro, que vino a Chile y nos dio un seminario en la universidad en que yo trabajaba en ese momento, y nos enseñó esto de las otras formas en que la gente realmente argumenta y que responde a esta premisa de cómo las personas argumentan en la vida cotidiana. Y estas otras tres formas, ya vamos a ver, permiten ampliar nuestras maneras de interactuar con los otros, ¿ok? Porque de eso se trata este curso. Tú vas a ser, ese es mi sueño, que tú seas un gran profesional que contribuya a esta sociedad con todo tipo de herramientas que te permitan efectivamente hacerlo. Y a mí me parece que cuando tú entiendes que hay otras maneras de argumentar que no son solo las lógicas, tienes más herramientas personales para comprender a otros, para relacionarte con otros, para interactuar con otros, ya sean tus jefes, tus subalternos o aquellas personas que tú tengas que servir, porque todo trabajo, toda profesión es un servicio a los otros, ¿sí? ¿Y de qué manera entonces entender estas otras tres nuevas modalidades de argumentación te va a permitir establecer parámetros también más amplios para comprender el pensamiento crítico? ¿Por qué? Porque toda la teoría que existe a propósito, todos los estudios, las investigaciones que existen a propósito del pensamiento crítico, solo dan cuenta del modo lógico. Lo que yo hago de manera revolucionaria en este curso es introducir estas otras tres modalidades, legitimarlas y mostrar que en ciertos contextos, bajo ciertas lógicas, bajo ciertos tipos de relación, esas son las claves, es posible no solo legitimar, sino que también atender estos otros tipos de argumentación que no son necesariamente lógicos, ¿sí? Bueno, aquí hay un video que te voy a pedir que tú veas y que lo comentes abriendo para ello un foro. Quiero que introduzcamos una lógica interactiva en este curso en la que cualquiera de ustedes pueda abrir un foro cuando quiera de manera voluntaria con una pregunta, con una duda, con una conclusión, con una frase comentada que escuchó en este y en otros videos que vamos a ver más adelante, o alguna pregunta que surja acerca de las clases, vale decir, de los videos que están en Canvas, ¿cierto? Que son las clases, porque este es un curso breve. Entonces, este video chiquitito de YouTube se llama Dele a alguien un pescado, ¿cierto? Que está también colgado en la clase. Quiero que hagan entonces una pregunta al video, una afirmación acerca del video, un comentario, una crítica con buenos argumentos. ¿Por qué es importante el pensamiento crítico? Para contarles esto, yo tomé unas palabras que dice Hannah Arendt, que es una de mis autoras favoritas, en un video que ustedes pueden encontrar en YouTube y que les voy a dar la referencia después. Dice ella: tengo la convicción de que cada ser humano en tanto pensante, esa cualidad que ya descubrieron los griegos acerca de nosotros y que nos distingue del resto de las criaturas, según los griegos, entonces ella dice: tengo la convicción de que cada ser humano, en cuanto es un ser pensante, puede reflexionar también como yo, dice ella, y puede tomar entonces su propio criterio, si lo desea. Recordemos que pensar críticamente está relacionado con una decisión voluntaria de querer hacerlo. Y la voluntad está relacionada con los deseos, ¿sí? Tenemos voluntad cuando un deseo nos mueve. ¿Deseamos pensar críticamente? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. ¿Deseas pensar críticamente?
Si es así, entonces, siguiendo a Arendt, tal vez tú desees pensar reflexivamente tan bien como ella considera que lo hace, ¿cierto? Lo que no sé, nos dice Hannah Arendt, es cómo hacer que este deseo surja en cada ser humano. Y esto lo dice como profesora universitaria, ¿no? Y ahí yo me identifico totalmente con ella en el sentido en que cuando uno enseña, he enseñado toda mi vida, desde que estaba en tercero básico, he enseñado a mis compañeros, a mis amigos, a mis alumnos, y bueno, me he ido especializando en eso y esta es una de mis pasiones. Pero hay un límite que va más allá de todo mi anhelo de enseñar, de toda mi pasión por enseñar, de todas las herramientas que yo he adquirido, de todas las destrezas que he adquirido, el conocimiento, y que lo pongo todo en mis clases. Hay un límite, y ese límite es si tú lo deseas o no. Si tú no deseas aprender, aunque yo baile desnuda aquí frente a ti, no va a pasar nada, ¿ya? De manera que es importante que tú te preguntes si deseas realmente entender qué es el pensamiento crítico, qué es la argumentación multimodal, que son los dos contenidos que vamos a revisar en esta primera unidad, ¿cierto? Son contenidos complejos, maravillosos, que te van a servir muchísimo en tu vida profesional, social y personal. Pero tienes que tener el deseo de aprenderlas. Y yo de verdad, a pesar de que pruebo de todo, voy todos los semestres a distintos cursos para aprender cómo motivar a mis estudiantes, cómo hacer mejor mis clases, bla, 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 aún, o sea, yo tengo una respuesta para eso. El deseo es algo que surge en ti y es parte de tu autonomía, parte de tu libertad, parte de tu proyecto de vida. Entonces, es tu espacio. Ojalá tengas deseo de hacer este curso para desarrollarte aún más y ser una mejor persona, ¿cierto? Continúa Arendt, creo que lo único que puede ayudarnos es la reflexión. Reflexionar, dice ella, significa pensar siempre críticamente. Entonces reflexionar no es empezar a hablar, bla, bla, sino que reflexionar es pensar críticamente. Y pensar críticamente, continúa la autora, implica que cada pensamiento mina, socava, rompe las reglas rígidas y las convicciones generales. O sea, pensar críticamente es un acto revolucionario. Es un acto en el que tú vas a observar de una manera, no viéndolo negativamente, sino que ¿cuáles son los supuestos sobre los que se ancla esto? ¿Estoy de acuerdo con esos supuestos? ¿Quiero contribuir? ¿Quiero ser parte de esos supuestos? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ustedes y yo, ¿sí? Todo lo que sucede cuando pensamos, dice Hannah Arendt, es objeto de análisis crítico. Todo lo que, o sea, el pensar mismo es un objeto para analizarlo críticamente, es lo que hizo Kant de manera increíble en la crítica de la razón pura, ¿no? Esto entonces ustedes pueden encontrar esta entrevista, que es del año 1974, en un ciclo que se llama Grandes Pensadores del siglo XX y que está en YouTube. Para que la vean completa, dura 1 hora y algo, es muy interesante. ¿Cuáles son los objetivos de esta primera unidad? Como yo decía en el programa, que por favor lean, porque para eso lo hago tomándome tanto tiempo y tratando de ser tan clara con ustedes. La aproximación de este curso es formativa, no es informativa. O sea, se trata aquí de que algo ocurra en ti, que te forme, que amplíe tu desarrollo, ¿sí? Que te haga una persona que sea distinta de la que eres hoy, a la que va a salir en julio de este curso. Si es que tú, por supuesto, aprovechas esta instancia, ¿no? Y la aprovechas hasta a concho, leyendo los textos, haciendo las pruebas, estudiando, tomando apunte, aplicándote, ¿no? Aplicándote. No hay otra manera de transformarse cada uno, cada una, que aplicándose a ello, con pasión, con energía, con deseo. Entonces la aproximación de este curso es formativa y por eso te incorpora. Tú eres clave aquí.
Tú eres principal, tú eres el o la protagonista de este curso. Y está basada esta perspectiva, en esta aproximación, en la perspectiva social del pensamiento. Yo no creo en el pensamiento crítico como un hecho aislado, individual, porque no creo en la individualidad. Yo creo que las personas tenemos una subjetividad que es la que alimenta nuestra interacción con los otros. Cuando yo, tú, nos podemos mostrar frente a los otros, como decían los griegos, a través de la palabra, a través de las acciones, a través de lo que hacemos, decimos y construimos en este mundo que habitamos juntos, ¿cierto? Y entonces esta aproximación está visualizada con miras hacia la formación ciudadana. Mi deseo es que te sientas ciudadano, ciudadana, una persona que habita una polis, una ciudad, y que al habitarla contribuye a ella, la transforma. ¿No? La transforma desde su pequeño lugar en el mundo. Esa es la idea. En la relación con los otros y las otras. Yo, por ejemplo, transformo el mundo, creo yo, en mi relación con mis estudiantes, en mi relación con mis ayudantes, con mis colegas, con mis amigas y amigos, con mi familia, por supuesto, en primer lugar. En esa medida uno transforma el mundo porque se transforma también a sí mismo en esa interacción. Ahora, esta aproximación implica, desde el punto de vista intelectual, revisar los indicadores que identifican el pensamiento crítico. Esto bajo el supuesto de que cuando somos capaces de decir qué hace que de alguien se pueda decir que piensa críticamente, esos son los indicadores, los identificamos, los describimos, los definimos, y al tener conciencia de ello podemos estar constantemente, porque esta es una tarea que no termina nunca, incorporándolos a nuestra acción, a nuestro pensamiento, a nuestros discursos, a nuestras interacciones. Entonces el programa de esta primera unidad es definir pensamiento crítico, preguntarnos por qué es indispensable pensar críticamente, revisar los estándares intelectuales universales, revisar los estándares también del pensador egocéntrico y mirar, digamos, desde un punto de vista polar. Esto es pensar críticamente, esto entonces, que es lo contrario, que es lo que niega el pensamiento crítico, el pensamiento egocéntrico. ¿Ya? Entonces la invitación es dar un salto desde el pensamiento egocéntrico hacia el pensamiento crítico de manera autoconsciente. Y en quinto lugar vamos a revisar las características del pensador crítico por eso mismo versus las del pensador egocéntrico. ¿Sí? Pensador egocéntrico. Pero aquí hay algo que yo introduzco y que no introduce ni Paul y Elder ni ninguno otro de los autores que hablan sobre pensamiento crítico, que es la distinción entre lo racional y lo razonable. Para esto me afirmo de un pensador contemporáneo español, un filósofo que se llama Fernando Savater. ¿Qué dice Savater? Dice, es preciso no confundir lo racional con lo razonable. ¿Qué es lo racional? Aquello que busca conocer las cosas para saber cómo podemos arreglarnos mejor con ellas. Eso es lo racional. Conocer las cosas y saber arreglarnos con ellas. Pero lo razonable, en cambio, intenta comunicarse con los sujetos. Aquí cabe entonces esta perspectiva social. Lo racional nos sirve para pensar, pero cuando queremos aplicar en la realidad, actuar, pensar, hablar, comunicar, contribuir, tenemos que introducir el elemento de lo razonable. ¿No? ¿Por qué? Porque es este elemento el que nos permite habitar junto con los otros sujetos con los que nosotros interactuamos el mejor modo de convivir humanamente. Porque esa es la base de todo. ¿Sí? De todo, de los inventos, de las creaciones, de las superaciones, de todo. Todo lo racional es científico, ¿ok? Tiene un estándar, es absolutamente científico. Pero la mayor parte de lo razonable no es ni puede ser científico, porque no es lo mismo tratar con aquello que tiene propiedades, como los autos, que son lindos si tú quieres, pero solo es algo que tiene propiedades, es una cosa, que tratar con quienes tienen proyectos e intenciones, las personas.
Y aquí, entonces, estamos en el aspecto social del pensamiento crítico, ¿no? No podemos, entonces, pensar una política pública en un escritorio sin haber ido donde aquellos que queremos nosotros ayudar, ¿cierto? Por ejemplo, el gran pecado social, los pobres, los más pobres, y todos los pobres. Todas las personas pobres, los estados deben hacerse cargo de las personas pobres, porque hay algo en la estructura social que falla para que haya personas pobres, ¿sí? Entonces, las políticas públicas tienen que subsanar esos errores. Por ejemplo, el libre mercado es un error, porque no permite que las personas pobres puedan tener acceso a aquello que cubre sus necesidades básicas, ¿sí? No estoy hablando de necesidades superfluas, estoy hablando de necesidades básicas: pan, techo y abrigo. Esas personas, esta sociedad no les da la posibilidad, pero ellos son personas igual que todas. Tienen proyectos, tienen intenciones, tienen deseos, tienen aspiraciones. Es lo razonable, es la introducción de cuando tú seas ministro de algo, o técnico en algo, o ingeniero en algo, o médico en algo, etc. Es eso lo que te va a permitir introducir lo razonable a tus proyectos de cambio para mejorar el espacio vital, el espacio profesional que tú habites. Un hospital, una aula, una universidad, un colegio, lo que sea, una empresa. El discurso reflexivo de lo razonable se basa en lo estrictamente, decíamos, y científicamente racional. De todas maneras, o sea, va más allá, pero se basa en lo estrictamente racional. Pero también, y aquí es donde se introduce un nuevo elemento, en las tradiciones religiosas, poéticas, filosóficas, que yo amo, jurídicas, que a veces nos ayudan, políticas, estéticas, etc. O sea, esas tradiciones, ese conocimiento de lo religioso, de lo poético, de lo filosófico, de lo jurídico, político, estético, etc., el arte en general, nos permite mirar la realidad desde otro lugar. Y estas cualidades que yo nombraba cuando hacía la descripción, o sea, cuando les daba las razones de por qué había escogido esa imagen para este curso, ¿cierto? Yo ahí hablo de la compasión, la empatía, la cooperación, la solidaridad. Esos elementos son los elementos de lo razonable, que introducen, más allá de lo racional, un elemento humano, llamémoslo así, aunque esa palabra esté tan mal usada en general, un elemento humano que va a hacer que la aplicación de esa transformación que tú quieres incorporar en tu empresa, en tu colegio, en tu sala de clases, etc., efectivamente permita que más personas puedan beneficiarse de las posibilidades que da esa estructura que tú estás incorporando. El problema es que hay quienes pretenden dar por nulas estas tradiciones, él usa la palabra tradiciones, yo diría conocimiento, reflexión, ¿no? Darlas por nulas en nombre de alguna verdad incontrovertible, ya sea revelada por Dios o por la ciencia. Pero el discurso de lo razonable, que es aquel por el cual abogó Habermas y varios otros, sigue siendo hoy más imprescindible que nunca, porque nos permite valorar las nuevas realidades a las que estamos enfrentados. La genética, la pandemia, la tecnología, la sociedad de la hiperinformación, etc. Y también nos permite incorporar las más recientes demandas sociales y los derechos individuales hasta ahora inéditos y que se hacen cada vez más, más conocidos por todos, ¿no? Más apreciados por todos. Y esto nos va a permitir apreciar, comprender y orientar la actitud institucional, o sea, de todas aquellas instituciones en las que tú, yo, cualquiera trabaje, ante estos sugestivos desconciertos. ¿Qué hacemos ante aquello que estamos descubriendo que no es como debería ser? Entonces él propone una lengua razonable que sea colectivamente necesaria. A mí me gusta intercalar en las clases
a algunas de mis viñetas favoritas. Tengo muchas. Una de ellas es la Mafalda. Ahí tenemos a Miguelito mirando una tortuga mientras Mafalda lee, porque ella es una gran lectora, esa es una muy buena clave de autoinstrucción, de autodesarrollo. Y se pregunta Miguelito, ¿qué tiene que hacer una tortuga para vivir? Y su respuesta es simplemente ser tortuga. ¿Qué tiene que hacer un gato para vivir? Solo ser gato. ¿Qué tiene que hacer un oso para vivir? Solo ser oso. Y en cambio, ¿qué tiene que hacer una persona para vivir? Ah, bueno, tiene que escoger qué va a hacer en el mundo. ¿Ah? Si va a ser albañil, si va a ser abogado, abogada, tornero, oficinista o qué sé yo. ¿Por qué tenía que tocarnos? Se pregunta él. A los humanos el estúpido papel de ser animales superiores. Esto es muy interesante. En clases presenciales me detengo mucho en esto porque tenemos 1 hora y media, pero los videos, según mi experiencia y según toda la información que hay, no deben ser muy largos, pero se los dejo como que les hubiera hecho un pinchazo para que ustedes sigan reflexionando, ¿no? Ser animales superiores, que para los griegos fue un descubrimiento fantástico, se dice que ellos inventaron la razón, nos pone en una serie de problemas cada día, ¿no? Nosotros no solo nos despertamos para comer, nos despertamos para elaborar nuestro proyecto de día, nuestro proyecto de vida, nuestro proyecto que tengamos. Y eso nos hace distintos. Entonces, nosotros tenemos la obligación de pensar, de reflexionar, de desear, identificar ese deseo y decidir qué vamos a hacer con eso. De eso les hablo en un pequeñísimo video de 1 minuto que puse al inicio, antes de la inducción. Por favor, vayan a él. Es un MP4 y se llama algo así como autonomía y responsabilidad, creo. O autonomía y libertad. Véanlo. Está relacionado con esto. Bueno, ¿cómo pensamos? Es algo que se ha escrito mucho sobre ello. Yo para eso puse un texto muy antiguo de principios del siglo XX, de John Dewey, que es un gran autor, que podrían volver a él, ¿no? Publicó en 1909 este libro que se llama Cómo pensamos, y en 1933, cuando lo republicó, le puso un subtítulo, ¿no? Una reafirmación de la relación del pensamiento reflexivo en el proceso educativo. Ese libro a mí me inspira. Para quienes sean de ustedes futuros profesores, vayan a ese libro. Es un libro muy inspirador, ¿sí? Debe estar, creo yo, y espero, en la biblioteca. Aquí una tarea que ustedes van a tener que hacer personal. Respondan, pero no ahora, después de que vean este video, ¿qué es para ti pensar críticamente? Quiero saber eso, quiero que tú nos cuentes eso en un foro, ¿sí? Todas estas cosas que yo digo quiero son voluntarias, ¿ok? Es lo que yo deseo, pero tu voluntad es la que dice si lo haces o no, ¿ok? Y sería ideal si pudieran compartir, porque van a ver en el foro muchas respuestas, si pudieran intercambiar con alguien, escoger a alguien que es muy distinto de lo que tú dices o que es muy parecido, conversar un poco y juntos poner una nueva definición de esta pregunta o respuesta a esta pregunta, definiendo un concepto, un solo concepto, una palabra que represente la idea. Pueden ser 2 palabras, ¿sí? Así como autonomía libre, o no sé qué, o libertad no sé qué. Lo que tú quieras, o lo que ustedes quieran. Y para aproximarnos a este concepto, voy a presentar mi postura, que puede ser completamente distinta a la tuya, y eso está bien, eso es bueno, a mí me gustan esas respuestas que ustedes pueden dar y que vamos a revisar, ¿cierto? Cuando tú entres al foro, pongas tu idea en el foro, que vamos a conversar contigo, ¿no? Pensar críticamente consiste en ser capaz de, esto es lo que hoy día se denomina en la tecnología competencia intelectual. Competencia es como capacidad, ¿cierto? En ser capaz de observar un objeto de análisis cualquiera desde más de un punto de vista. Esta es la definición a la que yo llegué después de años y años de pensar sobre qué significaba pensar críticamente. Para mí la clave a la que llegué
en el año 1991, cuando hacía clase en el Santiago College con un equipo de otras 2 profesoras magníficas, ¿no? Y yo llegué a esta conclusión, que pensar críticamente consiste en observar cualquier cosa que queramos observar. Este vaso de agua que tengo aquí, esta copa de agua que tengo aquí, desde más de un punto de vista. Y para esto yo les propongo una imagen. Esta imagen es, vamos a decir, el objeto que queremos observar es el árbol. El árbol va a representar aquel objeto de la realidad que tú puedas, que tú vas a observar. Puede ser una tarea, puede ser una pregunta, puede ser un cuerpo, si estás estudiando medicina, un órgano, puede ser un problema matemático, si estás estudiando ingeniería, un problema de una noticia, si estás estudiando para periodismo, etc. El árbol va a representar el objeto que tú elijas. Y las 3 personas van a representar cada una perspectiva. Entonces, supongamos que yo le hago a mis estudiantes, supongamos que ellos 3, Mafalda, Libertad se llama la niñita, y no me acuerdo cómo se llama el otro, le vamos a poner Guille, creo que se llama, Guille era el otro, no me acuerdo cómo se llama. Ellos 3 son mis estudiantes, y yo les pregunto, ¿qué ven? Mafalda me va a decir, bueno, o ¿qué es el árbol? Les pregunto, defina qué es el árbol. Me va a decir, el árbol es un montón de, porque ya está aquí, eso es lo que está viendo, es su perspectiva, el árbol es un montón de raíces sujetas fuertemente a la tierra para extraer toda la alimentación, la riqueza de los minerales, de los vegetales, de lo que necesita, los oligoelementos que necesita el árbol para crecer. Esa es la respuesta de qué es el árbol desde la perspectiva de Mafalda. Desde la perspectiva de Libertad, que está mirando el tronco, va a decir, el tronco, esa es su perspectiva, el árbol, perdón, es un tremendo tronco, ancho, añoso, que tiene dibujadas una serie de arrugas que lo hacen muy particular y distinto a todos los demás árboles, y que tiene un color X y una textura X y está como flotando en el universo. Y la perspectiva de Guille, le voy a poner Guille, aunque no se llame así, me perdona el creador de la Mafalda, la perspectiva de Guille es, que es esta su perspectiva, ¿cierto? Un árbol es una serie de hojas y supongamos que hay frutos y flores y una serie de frutos y una serie de flores que tienen este color, este olor, esta textura, esta belleza, esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces yo, después de que cada uno de mis estudiantes, ellos, respondieron la pregunta ¿qué es el árbol?, le pregunto al resto de los estudiantes, a los otros 57, ¿quién de estos 3 alumnos tiene la razón? ¿Quién de ellos realmente describió el árbol? La respuesta a esta pregunta te pido que la pongas debajo de esta clase, de manera que todos tus compañeros puedan ver tu respuesta. Vamos a quedar hasta aquí porque no sé cuánto tiempo ha pasado, pero es suficientemente largo este video y voy a poner otro video para continuar con esta segunda clase. Bye, que estén muy bien. Espero que se hayan divertido y hayan aprendido mucho.